Muy bien, seguimos en la sintonía, seguimos en Cadena Nacional con un entrevistado muy interesante. Si te enteras recién a la sintonía, te contaba que da muy pocas entrevistas. No más que las contadas con esta mano. Es el líder de la CAM, Héctor Yaintul, que nos acompaña esta noche. Héctor, nunca lo hacemos, siempre hacemos 2 entrevistas por jornada, por capítulo de Cadena Nacional, pero es tan importante y tan interesante también tu punto de vista y tan necesario para esta construcción de identidad que estamos haciendo desde acá, desde Vía X, que le pedimos a Héctor que se quedara toda la entrevista y accedió. Mi primera pregunta en este segundo bloque, Héctor, es ¿por qué? ¿Por qué decidiste dar esta entrevista tú que hablas poco con los medios de comunicación? Bueno, hay dos elementos. Uno tiene que ver con el rol que estoy cumpliendo como vocero de una organización y bueno, es un emplazamiento que se nos hace para llevar adelante nuestra propuesta de lucha, tanto como organización y como expresión dentro del movimiento mapuche autónomo. Y bueno, el otro elemento es que debo sacar la voz, debo expresar los planteamientos toda vez que es necesario por la contingencia. Estamos siendo emplazados en este momento respecto de una eventual mesa de diálogo que está en Temuco, entonces nosotros de alguna forma igual queremos expresarnos al respecto. ¿A la cual ustedes no accedieron a esa mesa de diálogo? No, porque bueno, los antecedentes los dimos en una entrevista, que esta no es una mesa resolutiva, no tiene el peso político suficiente y pensamos que va a terminar en un diagnóstico más. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa es, como fuerza, como expresión política mapuche, es llegar a acuerdos que nos permitan de alguna manera hacer valer nuestros derechos territoriales y políticos que nos mueven, digamos. Ya. Queremos puntualizar, para que nos queden bien claras, Héctor, las propuestas de la CAM, las propuestas del pueblo que tú estás liderando en estos momentos. Claro. Si tuviera en tus manos, digamos, esa resolución, ¿cuáles son los 3 principales ejes o cuáles son los primeros puntos que tú pondrías en esta mesa? Bueno, en la contingencia nosotros estamos planteando que estamos dispuestos al diálogo. Si bien nosotros somos una expresión de resistencia, una más dentro del movimiento mapuche, tenemos como propuesta también la posibilidad de parlamentar. Pero esta posibilidad tiene una agenda, y la agenda ya la hemos expresado, que tiene que ver con que nosotros podemos sentarnos a conversar con los distintos actores de conflicto mapuche, principalmente con el Estado, y en un marco, digamos, de lo que nosotros nos interesa, que es el territorio y la autonomía para la nación mapuche. Pero ¿qué seguridad hay entonces que el Estado chileno, como tú lo dices, ¿no?, llegue a acuerdo con la CAM y surjan otros movimientos mapuches que desconocen el acuerdo de la CAM? Porque tú dices, no solo representamos a la CAM, hay otros sectores también. Claro, y eso tiene que ver con un poco con la diversidad de expresiones que tiene el movimiento mapuche. O sea, si yo explicaba que aquí hay un movimiento intrainstitucional que ve en la vía institucional una forma de la consecución de espacios de representación para la consecución también a lo mejor de objetivos como la autonomía, hay objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con hacer valer jurisprudencia y sobre todo en los marcos de lo que es el derecho internacional, para que el Estado reconozca alguna posibilidad de autodeterminación dentro del diseño de la república que existe hoy día. ¿Pero qué seguridad das tú, por ejemplo, como líder de la CAM, Héctor, de que una tregua con ustedes y un acuerdo con ustedes va a significar una paz dentro del conflicto? Bueno, el emplazamiento no surge esta propuesta no surge de nosotros. Hay un emplazamiento de parte del Estado y yo entiendo que de parte de las élites que tienen intereses en zona de conflicto, el empresariado. Hay una propuesta de freno a la violencia política que hoy día está en el Gualmapu, que es violencia que ya analizamos que no solamente es una expresión del movimiento mapuche, sino que tiene que ver con la violencia estructural, la violencia política, de parte de las clases dominantes principalmente. Entonces, frente a esa situación, nosotros lo que proponemos sí es también establecer un diálogo, pero un diálogo
que tenga que ver con abordar de forma seria los planteamientos que nosotros tenemos como movimiento y que son principalmente en relación a cómo se restituye territorialmente y se le otorgan ciertos grados de autonomía a al pueblo nación mapuche. Eso es lo principal. ¿Tú ves alguna diferencia entre Burgos y Fernández, por ejemplo? Estos ministros del Interior. Perdón. Yo por lo menos veo más voluntad política de esta autoridad actual. De Fernández, ministro del Interior actual. Claro, en relación al ministro Burgos, que ciertamente representa los sectores más conservadores y empresariales, digamos, del Estado, del sistema. Sin desconocer que el ministro es parte como autoridad, es parte del Estado chileno que mantiene este formato colonial y este sistema de dominación hacia nuestro pueblo. Entonces, aquí hay otras variables que tienen que ser analizadas al momento de buscar soluciones o acuerdos con nuestras, digamos, nuestras expresiones. Pero ese es como lo principal para nosotros. Hoy día, por ejemplo, nos provoca un poco de desconfianza que surjan algunas voces que se toman esta propuesta de la tregua y hagan planteamientos que tienen que ver con la continuidad de la institucionalidad respecto de soluciones para las demandas de nuestro pueblo. ¿Pero a ti te gustaría ser recibido por la presidenta Bachelet para hablar de estas demandas? Yo creo que la instancia tiene que ver con los poderes del Estado, tiene que ver con un diseño de un espacio que tenga que darse una proyección a largo plazo. Porque este es un conflicto que tiene recién, no sé, 20 años y va en proceso, va en marcha. La lucha de nuestro pueblo está recién en marcha. Este es incluso es una propuesta que nosotros hacemos para el momento político, porque la apuesta nuestra es la lucha por la recuperación territorial y política para la nación mapuche, y eso tiene continuidad. ¿En ese sentido sería una pérdida de tiempo hablar con un gobernante hoy? No, no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Significa visibilizar cuáles son hoy día nuestras demandas fundamentales. O sea, ¿sería positivo entonces que te recibiera la presidenta Bachelet para hablar de estas demandas? ¿Lo ves como un hecho positivo, un paso dentro de este proceso? Sería un gesto político, sí, de envergadura, sí, efectivamente. Pero hay otras variables, como señalo, que tienen que ver con la voluntad política de parte del Estado en su conjunto. Y a eso nos tenemos que abocar, digamos, no solamente nosotros que somos actores, sino otras expresiones dentro del conflicto mapuche. Tiene que ver la sociedad civil, tiene que ver, no sé, también de alguna manera también las expresiones internacionales que están mirando el tema de este conflicto entre el Estado-Nación y nuestro pueblo. ¿Cómo catalogas tú la labor que realizó el intendente Francisco Huenchumilla? Bueno, en comparación con la intendencia actual en la Araucanía, bueno, aquí hay varias intendencias que hay que considerar. La de la región del Biobío, si nos remitimos a la administración oficial, la de la Araucanía, la de los ríos, donde está la territorialidad ancestral mapuche, el Gualmapu. Si nos remitimos solamente a la Araucanía, claro, ahí hay un retroceso bastante fuerte respecto de lo que son los entendimientos, la posibilidad de diálogo, toda vez que un intendente desconoce el derecho a la territorialidad de nuestro pueblo. Entonces está desconociendo todos los derechos fundamentales de nuestras comunidades. Y en ese sentido nosotros no veríamos avances sustantivos, digamos, o sea, este intendente de ahora fue un retroceso respecto de lo que fue Huenchumilla. Claro, Huenchumilla de hecho selló su suerte y fue sacado del puesto por plantearse abierto al diálogo, pero también porque de alguna manera él asumió dos hitos importantes, podríamos decir, que tienen que ver con el trasfondo del conflicto. Uno, que es la deuda histórica de la que se ha hablado siempre, que tiene que ver con este hito de que el Estado es el responsable de la situación en el Gualmapu, el Estado que invadió el territorio mapuche.
para ponerlo a servicio de esta élite que nosotros hoy día confrontamos. Ese es un hito importante, cuando él pide perdón a nombre del Estado por lo que pasa al pueblo nación mapuche. Eso selló su suerte, pero también selló su suerte el pronunciamiento que le hace en la propuesta de una reconfiguración del mapa territorial que genera el conflicto en los hechos, digamos, que esta pelea con las forestales principalmente, que es una pelea de restitución territorial contra los procesos de inversión capitalistas que están depredando nuestros territorios ancestrales y que no solo afecta al mundo mapuche en sí, sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Impresionante lo que están haciendo ecológicamente los bosques de pino y los bosques de eucalipto en territorios que antes eran bosque nativo, ¿no? Bueno, se nos debe venir como imagen, digamos, a nuestro pensamiento, todo lo que significó Nahuelbuta para la construcción del mundo mapuche. Nahuelbuta es una cordillera ancestral para nuestro pueblo de suma importancia. Pero hoy día Nahuelbuta es exclusivamente propiedad de la industria forestal y está siendo depredada con estas políticas extractivistas. Ahí están las araucarias más milenarias que tenemos también en Nahuelbuta. Bueno, quedan vestigios, digamos, de estas expresiones de bosque que prácticamente está ya en extinción, digamos. Pero toda la cordillera de Nahuelbuta es propiedad del sistema que hoy día se impone y es un sistema de usurpación territorial principalmente en nuestro pueblo. Entonces, los principales conflictos que nosotros tenemos por tierra en las zonas de Arauco, Malleco, que dio lugar al nacimiento de esta organización, tienen que ver con la reconstrucción territorial en este basamento que nosotros llamamos de la cordillera de Nahuelbuta. Que llegue nuevamente Sebastián Piñera al poder o que llegue nuevamente Ricardo Lagos, ¿marca alguna diferencia para ti? Me parece que estas dos alternativas lo único que harían sería profundizar la brecha que existe entre el Estado-Nación chileno y el pueblo-nación mapuche, por lo que fue sus dos experiencias como gobernante. Ellos responden más férreamente a la mantención de un tipo de economía de formato neoliberal que ha generado estos estragos en nuestros territorios ancestrales. Hoy día, si nosotros tenemos una situación de avance que también confronta con nuestro pueblo y ha generado esta polarización con las comunidades y sus expresiones de resistencia y con nuestras organizaciones, tiene que ver con que se ha dado continuidad, por ejemplo, a la política de producción de las forestales, con la mantención del decreto 701, que nosotros hemos dicho es una bofetada a nuestro pueblo nación mapuche y a todos aquellos que de alguna manera defienden. O sea, para entenderlo bien, entonces, ¿tú no haces distinción entre que gane Piñera o que gane Lagos? No, para nada, son las dos caras de una misma moneda. Para ti sus gobiernos fueron iguales frente a la causa que tú defiendes. Exacto. Y se va a mantener estas políticas, digamos, de llevar adelante procesos de inversión capitalistas como el que está hoy día siendo implementado y que podría tener algún freno, depende de la voluntad política, que es el nuevo modelo de desarrollo energético que está generando también estragos en toda la territorialidad de la cordillera y la precordillera, en las zonas pehuenches principalmente, y que está siendo llevado adelante por el ministro de Energía y que de alguna manera ha agudizado conflictos con las comunidades mapuches. O sea, estos conflictos no son casuales, tienen una antesala y tiene que ver con esta arremetida de las inversiones capitalistas en nuestro territorio central. Esto tú decías que este es un movimiento que está recién empezando, ¿no? El que tú estás liderando y este levantamiento que estamos viviendo hoy. ¿Crees tú que se puede agudizar aún más esta distancia? De hecho, se ha agudizado. ¿Pero se puede agudizar aún más si es que no se logra la tregua, por ejemplo? No sé si en el marco de una tregua, yo creo que tiene que ver con una serie de otros factores, pero en la medida, este es el problema de fondo, en la medida de que se dé luz verde a estos procesos de inversión. Por eso es que la organización nuestra ha tenido de alguna manera un posicionamiento, porque nosotros nos hemos definido una organización autonomista mapuche que está levantando un pensamiento propio mapuche o mapuchista, pero de carácter
básicamente de lucha anticapitalista y que confronta principalmente con los procesos de inversión que tenemos ahí con reivindicación territorial. Entonces eso a nosotros nos acota un radio de acción, de pensamiento y acción en contra de estas empresas. Y ahí se puede entender lo que siempre nos han preguntado, dónde están las acciones o la acción directa de la CAM. Nosotros decimos principalmente en este sistema de dominación que hoy día oprime a nuestro pueblo, que tiene que ver con estos procesos forestales, energéticos, mineros, en fin. Esto hay cosas que han golpeado también a la opinión pública a lo largo de Chile, como la muerte del matrimonio Luxinger, ¿no? Que murieron quemados vivos. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, nosotros ya hemos dado nuestra opinión al respecto. No tenemos nada que ver con ese evento. De alguna manera igual la mirada que nosotros siempre hacemos es política respecto de cómo luchar y por lo tanto nuestra dimensión hoy día de lucha es más multidimensional, es decir, no solamente está enfocada con la acción directa, sino también tiene que ver con todos aquellos aspectos que van o que permitirían la reconstitución de nuestro pueblo. ¿Tú repudias ese acto puntual de Luxinger? Lo repudiamos. Sí, efectivamente nosotros lo repudiamos en su momento, nos descartamos y no contribuye políticamente a este bagaje de reconstrucción de lo que ha significado el etos de nuestro pueblo, el etos mapuche o la dimensión del mundo mapuche. Esta relación que nosotros sostenemos por luchar por la tierra, esta relación que nosotros tenemos de defender los aspectos comunitarios, nuestras comunidades, nuestros lofs ancestrales, tiene que ver con el amor que tenemos por los distintos elementos que nos dan la vida o nos dieron la vida como pueblo, que nos permitieron y nos permiten proyectarnos. Esa relación está en nuestro pensamiento como visionario, el Electrofil Monjem, el Azmapu, el Norche, que establecen formas de vida de nuestra gente que de alguna manera nos dan un tipo de ética, un tipo de moral para vivir. Entonces eso tiene que ser un bagaje, un acervo que nosotros tenemos que conservar siempre y por lo tanto nuestra lucha es por la vida, nuestra lucha es por recuperar y de alguna manera reconstituir lo mejor de un tipo de sociedad que fue la de nuestros antepasados, una sociedad a lo mejor que no es del gusto de muchos por desconocimiento, pero es una sociedad más sana, más justa y que tiene estos elementos detrás, que tiene que ver con la no discriminación. ¿Y qué autocrítica haces tú, Héctor, como líder también, de que estos planteamientos que estás diciendo ahora no sean tan difundidos, no sean tan conocidos, ¿no? en Chile entero? Bueno, estos planteamientos no son difundidos porque la prensa o los medios de comunicación siempre han estado al servicio del poder. O sea, si aquí nosotros hemos sufrido y hemos sido violentados, también tiene que ver un poco con esto, con cómo se desarrolla un régimen de tipo colonial que no solamente es de los periodos de la ocupación de la Araucanía, sino que viene de los periodos de la conquista hasta los días de hoy. Esta cantidad de prejuicios y estereotipos que se han ejercido, que se han desarrollados en contra de nuestra gente, los mapuches, tiene que ver con eso de crear una ideología para que el poder tenga garantías para ocupar nuestros territorios y despojarnos de nuestros recursos y de nuestra libertad. Entonces, siempre se ha generado esta suerte o este campo, digamos, de estereotipos y prejuicios en relación a los mapuches. Antes éramos, no sé, los primitivos, los sin alma, casi en una situación de subhumanidad, salvajes. Después pasamos a ser delincuentes, bandoleros. Después, con el tiempo, pasamos a ser los borrachos, los flojos, indios. Y en la actualidad los epítetos son hoy día de delincuentes y terroristas. Toda vez que luchamos por nuestros derechos, nosotros somos catalogados o de delincuentes o de terroristas. Situación que nosotros negamos abiertamente. No somos ni delincuentes ni terroristas, sino que somos luchadores por los derechos de nuestro pueblo. Héctor, un conflicto que ha tenido víctimas de lado y lado, ¿no? de tu pueblo y también de hijos de colonos que como tú dices, han llegado allá. ¿Qué le dirías tú a esa familia que han perdido
gente en este conflicto? Bueno, este es un conflicto que tiene sí ciertamente su arista de víctima. Lo que nosotros cuestionamos es el aprovechamiento que hace la élite, los sectores dominantes, las clases dominantes, respecto de quiénes son las víctimas de este tema, de esta relación. Entonces aquí hay, por ejemplo, esta idea del terrorismo que se siembra, también tiene que ver con quiénes podrían eventualmente ser las víctimas de esta violencia política. Y nosotros siempre vamos a cuestionar cómo se presenta el conflicto mapuche. Porque si nos remitimos históricamente a lo que ha sido nuestro pueblo, no está de más decir, o sea, la mirada histórica nos da cuenta de que las víctimas de todo este proceso han sido los mapuches y seguimos siendo los mapuches. Si nosotros miramos hoy día quiénes son los que están en prisión política hoy día, más de 40 personas hoy día en prisión política, entre esos mi hijo, y que está siendo hostigado en una cárcel en este momento, que está sufriendo condiciones indignas de prisión política, porque él no es ni delincuente, ni nada, ni terrorista, sino que es un ejemplo de lo que significa un mapuche hoy día que retoma las banderas de nuestro pueblo. Entonces, tiene que ver también con la cantidad de recursos que se utilizan hoy día para mantener militarizado el Gualmapu. Estamos hablando, yo me sorprendo, yo del tiempo que llevo en el proceso de lucha mapuche, nunca había visto esta maquinaria político-militar que tiene que ver con fuerzas de ocupación prácticamente, con dispositivos increíbles que tienen drones, blindados, fusiles, que están en nuestro territorio, o sea, violentando permanentemente en nuestras comunidades toda vez que éstas se oponen o hacen frente a estos procesos de inversión. Esto nos quedan 30 segundos. ¿Te gustaría ocupar las cámaras para mandarle un mensaje a este gobierno, ¿no? Que todavía le queda un año y algo, un año y medio, o a tu pueblo, o a los mapuches repartidos, o a los chilenos todos, no sé? Bueno, yo el primer mensaje y las palabras están dirigidas a mi pueblo, nación, un llamamiento a dar continuidad al proceso de lucha que no llevamos adelante, principalmente con lo que es esta dimensión de la libertad, de los derechos principales. La recuperación de la autonomía y el territorio es fundamental. Entonces, un llamamiento a dar que nuestras comunidades, nuestras expresiones den continuidad a este proceso con todo el Nehuen, con todo el Raquidoam, reconstruyendo el Mapuche Kimun y principalmente retomando lo que nuestros ancestros nos legaron, que es la dignidad de nuestro pueblo. Héctor, gracias por haber venido. Chaltumay. Bueno, tú que sigues el programa sabes, hacemos 2 entrevistas cada noche, pero era tan importante que nosotros, desde acá, desde Vía X, conocer la opinión del líder de la CAM para este conflicto centenario, que quisimos conversar con Héctor, que te decía, da pocas entrevistas y agradecemos nuevamente que haya accedido a estar con nosotros. Son todas las miradas que estamos construyendo desde acá, desde Vía X, desde Cadena Nacional, todas las miradas que nos ayudan a construir un panorama y a crear esta identidad nacional, ¿no? Plurinacional, multicultural, como quieras llamarla. Gracias por la sintonía. Esto es Cadena Nacional y nos escuchamos. Y nos vemos mañana a las 22 horas. Chao.